El último coeficiente que nosotros vimos, la última diapositiva que checamos la clase pasada, fue este del coeficiente de sesgo. Si ustedes recuerdan, dijimos que el coeficiente de sesgo es el cociente de el tercer momento entre sigma al cubo. Les hice hincapié que, bueno, aquí tenemos que poner atención que primero tengo que obtener sigma y después elevarla al cubo, que no puedo directamente quedarme con la varianza que obtenga y elevar, porque, bueno, obviamente, pues nuestro resultado va a estar mal. Y que este coeficiente de sesgo se refería hacia dónde están la mayoría de nuestros datos. Que si es mayor que 0, tenemos un sesgo positivo. Si es igual a 0, entonces tenemos una función simétrica. Y si es menor que 0, es negativo y los datos tienden a estar hacia la derecha. Hay otro parámetro que se llama coeficiente de kurtosis. Este coeficiente de kurtosis mide el grado de aplanamiento, es decir, si está puntiaguda, si está plana, si es curva, etc. Para este coeficiente de kurtosis, lo que vamos a necesitar es el cuarto momento y sigma a la cuarta potencia. Igual, si hacemos el cociente del cuarto momento entre sigma a la cuarta, entonces vamos a obtener nuestro coeficiente de kurtosis. En estos dos parámetros es en donde utilizamos nuestros momentos. Entonces, para eso es para lo que nos sirven los momentos. ¿Cuál? Pues el tercero y el cuarto momento. Ya vimos que el primero y el segundo, bueno, se utilizan el primero para nuestro valor esperado y el segundo para la varianza. Este en especial se hace la comparación con 3. Con 3, igual que en el anterior, porque nos estamos basando en una distribución normal en donde exactamente lo mismo que tenemos del lado derecho lo tenemos del lado izquierdo. Su punto máximo que obtenemos hacia las X es el 3. Entonces, aquí, si al hacer el cociente la kurtosis es menor que 3, es platicúrtica, o sea, como un plato, ¿no? Plana, que es esta gráfica. ¿Ahí es como escalonada, maestra? Sí, bueno, en realidad aquí pues van a ser los valores menores que 0, los negativos, y aquí son los que son mayores que 1. En realidad lo que nos están diciendo, pues que nuestra función está lineal en la constante. Que del lado no hay puntos que sean negativos ni puntos mayores al 1. Entonces, más que escalonada, pues en realidad lo que nosotros vamos a obtener es esta parte nada más, la línea. Eso es cuando es menor que 3. Si nuestra kurtosis es igual a 3, entonces tenemos que es curva y tiende a ser simétrica. Si es mayor que 3, es leptocúrtica, y esto nos habla de que, bueno, tiene picos muy pronunciados. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para hacer más o menos el análisis de hacia dónde están nuestros datos y cómo se están comportando nuestros datos. En este caso, por ejemplo, nos serviría para saber cuál sería nuestra moda. Yo sé que si mi función es platicúrtica, va a ser una línea en cualquiera de los puntos, que es una constante, pues entonces yo ya sé cuál es la moda. Directamente, pues la moda va a ser justamente ese valor. En este caso de la mesocúrtica, la moda es el punto más alto, ¿no? Este de aquí. Igual acá. El punto más alto, o el máximo, es en donde está este pico. Entonces, esos son los dos parámetros
que nosotros vamos a revisar. Acuérdense, en uno el tercer momento con sigma al cubo y en otro el cuarto momento con sigma a la cuarta potencia. Ambos son parámetros de forma. Uno nos da hacia dónde está la mayoría de los datos y el otro nos da cómo se están comportando nuestros datos. Si nuestra gráfica es plana, curva o puntiaguda. ¿Okay? Dependiendo de eso son los nombres. Entonces, esos son los dos que nosotros vamos a revisar. Y vamos a ver los ejercicios. Estos ejercicios que les estoy presentando los acabo de subir también al Classroom para que ustedes los puedan también tener y que, les ayuden para resolver lo del examen. Este primer ejemplo es de una variable aleatoria discreta. Dice, sea X el número de revistas solicitadas por un distribuidor quincenalmente. Su función de probabilidad es, y nos dan directamente. A ver, ¿qué me dice aquí? Que puede ser que me soliciten 0 revistas a la quincena, que me soliciten 50 revistas o que me soliciten 100 revistas. La probabilidad de que me soliciten 0 es 0.2, de que me soliciten 50 es 0.5 y de que soliciten 100 es 0.3. Dice, para la tenga el número promedio de revistas solicitadas por el distribuidor quincenalmente. Acuérdense, no me dice valor esperado, pero cuando yo veo promedio, ya sé que lo que necesitamos obtener es nuestro valor esperado. O primer momento. Si se acuerdan que esto es nuestro primer momento. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Multiplicando X por el valor de su probabilidad con cada uno de los valores de X. Entonces es 0 por 0.2 más 50 por 0.5 más 100 por 0.3. Si resuelvo me da 55. ¿Qué significa este 55? Que yo espero que cada quincena en promedio me pidan 55 revistas. Entonces, en promedio 55 revistas. Acuérdense, los parámetros no son probabilidades, pueden dar cualquier número real. Inciso B, hay que obtener la mediana y la moda. La mediana es cuando la probabilidad es igual a 0.5. En este caso, directamente, si yo me fijo en mi distribución, ya vi que cuando la X vale 50, entonces su probabilidad es 0.5. Como está directo, no necesito hacer nada más que marcar que, no es cierto, les estoy dando la moda aquí. Nuestra moda es 50. Pero aquí igual, para la mediana la probabilidad tiene que ser igual a 0.5 y 0.5 también sería 50. Estos datos de acá ya no tendría por qué hacerlos porque está directamente... ¿Es que no es valores menores no, o iguales a 0.5? Sí, no. ¿Saben por qué? La moda sí es 50, pero aquí sí tengo que hacerlo porque... y aguas que no les pase lo mismo que yo estoy haciendo, la mediana se refiere a la función acumulada. Entonces, mi función acumulada, si yo con esa distribución obtengo la función acumulada sí va a ser la siguiente. En la primera va a quedar 0.2. En la segunda va a quedar 0.7. Y en la tercera, en el tercer valor, ya queda 1.
Ajá. Entonces, ahora sí, para obtener la mediana, lo que yo utilizo es mi función acumulada. Por eso, mi punto 5 está entre el valor de 0 y 1. Ajá. Entonces, ahí sí tengo que hacer la interpolación, tomando el 0 y el 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nuestra interpolación era x1? No es cierto, x2 menos x1 es 50, y un x1 es 0, y abajo punto 5 menos punto 2, que es igual a hacer nuestro valor de la mediana, que es el que buscamos. En este caso lo tomé como x2 y lo comparé con el que estaba antes, que es el 0. x2 es la mediana menos 0 entre lo que tiene que valer la mediana es 0.5 menos el valor de 0 en su probabilidad es 0.2. Entonces, bueno, ya hice la operación y el despeje y me da 33.67. Significa que si yo pudiera encontrar cuántas revistas me están pidiendo quincenalmente, el dato en donde está el 50% de pedidos es del aproximadamente 34%. ¿Sí? Entonces, a ver, ojo, esto, la mediana, la basamos con respecto a la función acumulada. La moda es directamente de nuestra distribución o de nuestra función de probabilidad. Ajá. En caso de que no esté directa la mediana, pues entonces tengo que hacer la interpolación cuando estoy hablando de discretas. ¿Dudas hasta aquí? Profe, ¿el 07 de dónde salía, perdone? El 07 salió, bueno, aquí lleva el punto 7 de la función acumulada como la que está en el pizarrón. Nuestra F mayúscula, entonces hay que ir acumulando y es 0.2 más 0.5 me da 0.7. Y luego 0.7 más 0.3, que es el último, me da 1. ¿Sí? Okay, profe. Disculpe, maestra. ¿Qué poner eso? Okay. Ajá. ¿Cómo? Bueno, no sé si mi compañera ya había terminado. Perdón. Nada más quería preguntar que si siempre íbamos a poner eso, o sea, la función acumulada abajo. Siempre va la función acumulada, sí. Para sacar la mediana necesitamos siempre la función acumulada. Sí. Ok, profe. Gracias. Sí. Adelante. Maestra, yo hice la operación, bueno, nada más es, supongo, pasar a multiplicar el 0.3, ¿no? Para sacar la X. Ajá, o sea, resuelves el cociente y multiplicas por 0.3 y no da 33.67. ¿Cuánto da? Me dio 30. No sé si alguien más lo hizo. A ver. Sí, a mí igual me dio eso. Déjeme checar. $30. Ok. Entonces aquí sería la mediana es igual al 30%. ¿Sí? En esta parte de aquí.
semestre. Aquí tiene que ser 30. Ajá. Bueno, y la moda, pues sí es el dato que tenga mayor probabilidad directamente de función de distribución. Ahora, la siguiente es obtener las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, si ustedes recuerdan, era el rango, desviación media, varianza, coeficiente de variación, desviación estándar. Ajá. Entonces, el rango es el dato mayor, la X mayor, menos la X menor. Entonces, el dato mayor que aparece en mi tabla de las X es el 100 y el dato más pequeño es 0. Entonces, por eso, para obtener el rango, puse 100 menos 0, puse 100. Desviación media. La desviación media es el valor esperado de X menos mu de X y valor absoluto. Ajá. Entonces, nosotros sacamos nuestro valor esperado arriba. Nuestro valor esperado es, espero que si esté bien, no lo checaron, es 55. Si mi valor esperado es 55, bueno, pues entonces tengo que hacer 0 menos 55, valor absoluto, por punto 2. 50 menos 55, valor absoluto, por punto 5. 100 menos 55, valor absoluto, por punto 3. Si resolvemos, me da 27. Acuérdense que todas estas medidas son medidas de dispersión, nos están marcando distancias. ¿Qué tan lejos están mis puntos? En este caso que estoy tomando en cuenta mi media, de mi media. Entonces, ese 27 significa que el promedio de las distancias que hay de las X a la media que saqué de 55, el promedio de distancias es 27 unidades. Ajá. La siguiente, y quedamos que esta sí era de las más importantes, es la varianza. La varianza o sigma cuadrada. Una forma de obtenerla, y en las discretas pues no tenemos mayor problema para obtenerla así, es X menos el valor esperado, elevamos al cuadrado y luego por la función. Entonces el primero quedaría 0 menos 55 al cuadrado por su función, que es 0.2, más el siguiente dato, que es 50, menos la mu, que es 55, elevado al cuadrado por 0.5. El tercero es 100 menos 55 al cuadrado por 0.3, que es su probabilidad. Igual, si resuelvo, me da 1225. Entonces, si ustedes dan cuenta aquí, mi varianza, pues es bastante grande. 1225. O sea, la distancia en la que pueden variar mis datos es 1225. Entonces, aquí yo podría pensar que ese 55 que obtuve como valor esperado no es tan real, que realmente no es un promedio de revistas que me estén pidiendo. Ajá, que la diferencia entre lo que me piden pues es amplia. Ajá. Otro parámetro es el coeficiente de variación. Bueno, antes tengo que calcular la desviación estándar. La desviación estándar es solamente obtener la raíz cuadrada de la varianza. O sea, de este 1225 voy a obtener su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1225 es 35.
Ajá. Ahora, el coeficiente de variación, ahora sí, el coeficiente es la desviación estándar entre mi primer momento. La desviación estándar, entonces, es 35 y mi primer momento o mi valor esperado es 55. 35 entre 55 es 0.63 periódico. ¿Dudas hasta aquí de las medidas de dispersión? No, maestra. No. O sea, todas estas son nuestras medidas de dispersión. No siempre tenemos todas las medidas o en sí la que más vamos nosotros a utilizar para es esta. No sé por qué no me resalta. Pero bueno, es la varianza. Ajá. Entonces, aquí en el primer ejemplo ya estarían todos los parámetros. Nos faltaría el parámetro o los parámetros de forma, que es el parámetro de sesgo y el parámetro de kurtosis. Vamos a calcularlos en el pizarrón. Primero, para calcular el parámetro de sesgo, dijimos que era alfa con subíndice 3, que es igual al tercer momento entre sigma al cubo. Para calcular el tercer momento, voy a poner x al cubo. Nuestras x, ¿cuáles son? 0 al cubo por su probabilidad. La probabilidad de 0 era 0.2. A ver, me voy a regresar para que veamos la tabla. Ahí está. El siguiente valor de la x es 50 al cubo por 0.5 más 100 al cubo por 0.3. Ajá. Entonces, si resolvemos, ¿cuánto nos queda? ¿Ok? Entonces, ese es nuestro tercer momento. ¿Sí le salió a todos 362,500? ¿Alguien levantó su mano? Sí me da eso, profesora. Sí, da eso. Sí. Y ahora tenemos que hacer sigma al cuadrado. Nosotros ya obtuvimos sigma, que es 35. Entonces, 35, sigma al cubo, es 35 al cubo.
que es 42,875. Y si resolvemos, 8.4548. ¿eh? Entonces, nuestro parámetro de sesgo, si lo vamos a comparar con ¿qué? Con 0. Dijimos, si es 0, entonces nuestra función es simétrica. Si es menor que 0, los data negativa, como esta es mayor que 0, entonces los datos tienden a la derecha y se llama positiva. Ajá, entonces tenemos aquí un sesgo positivo, ¿sí? Y el otro parámetro es el de kurtosis. Ahora necesitamos curto alfa 4, que es igual al cuarto momento entre sigma a la 4. El cuarto momento, vamos a hacer eso mismo, pero ahora, dígame. Disculpe, es que no sé. No sé si sea yo, pero como que se está trabando la. Bueno, se está trabando. Pero, Se congela la imagen y no. pero solo la imagen, el audio está bien. ¿Se perdió la imagen? Se ve como pixeleado. Sí, como que de repente se traba, ajá. A ver. Pues no hay nadie conectado ahorita, ahora sí no hay nadie. Solo el teléfono, déjenme desconectarlo. A ver, entonces, para el cuarto momento, ahora voy a hacer. Ya lo tengo, maestra. ¿Cuánto es? El cuarto momento o ya alfa 4 directo quiere que se lo dé. No, el cuarto apenas. Ah, ok. Sería 33,125,000. Ok. Entonces, el cuarto momento es ese. Y ahora, sigma a la cuarta potencia es 35 a la cuarta potencia. ¿Cuánto queda? ¿Alguien que me lo diga? 1,500,625. No, 1,500,000. 625. 500,000. ¿Me falta? Ok. ¿Sí, verdad? Sí, así está bien. Sí, me faltan aquí terceros. ¿Sí está bien? Ajá, 1,500,625. Ajá. Ok. Entonces, para sacar kurtosis, ya nada más hago la sustitución. Y ahora sí me dice cuánto es. 22.0741, lo que sería leptocúrtica. Exacto. Entonces, ¿qué significa que sea leptocúrtica? Que es puntiaguda. ¿Tiene pico o es? Tiene picos, Ajá. ajá. Es, ajá, en algún lado tiene un pico. Ajá.
Eso significa, acuérdense que en kurtosis hacemos la comparación con 3. Si es menor que 3, es plana. Ajá. Platocúrtica. Si es igual a 3, es como si estuviera curva, pero curva como de campana. Y si es mayor que 3, pues es esta, leptocúrtica, y entonces tenemos un pico. ¿Ok? Nosotros vamos a ir calculando todos los parámetros y debemos, además de saber calcularlos, pues obviamente saber de qué se trata cada uno de los parámetros, para qué nos sirve o en qué se utiliza. Ahora, el siguiente ejemplo es una variable continua. Dice, dada una variable aleatoria continua x y una función f de x definida en todos los reales, determina el valor de k con el que f de x es una variable de densidad de x. Acuérdense que para que nosotros tengamos una función de densidad o una función de probabilidad, lo que tenemos que hacer, en este caso como es continua, pues es que la integral en todos los puntos, en todas las áreas, nos dé en total 1, que es este 2 que está aquí. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos que checar? Que nuestra f de x sea mayor o igual que 0 en todos los puntos. Y además que al hacer la integración de todas, me dé 1. Ajá. Entonces dice aquí, 1 se cumple cuando k es mayor o igual que 0. Si yo pongo aquí 0, pues ya es mayor que 2. Digo, es mayor que 0. Y aquí le pongo como valor que me dice 2. Si es 2 menos 2, es 0. Entonces su valor mínimo va a ser 0, pues cumple con ser menor o igual a 0. Y si tomo el mayor, que es 3 menos 2, es 1, pues también es mayor que 0. Entonces cumple con esa parte. Pero ahora tengo que checar que las integrales sean igual a 1. Ajá. Entonces, bueno, aquí está escrito recorriendo todos los reales. No es necesario que nosotros escribamos todo, pero eso es lo que, bueno, estamos haciendo. En realidad lo que nos interesa es hacer la integral de la primer parte, que es 2k, evaluado entre 0 y 2, y x menos 2, evaluado entre 2 y 3. Si sumo esas dos integrales, entonces el resultado tiene que ser 1 para que realmente sea una función de probabilidad. Y se acuerdan que ya habíamos hecho ejemplos así. Hago las integrales y queda, bueno, 2k de x evaluado de 2 a 0, x menos 2 entre 2, x menos 2 al cuadrado entre 2, evaluado de 3 a 2, y estas dos me tienen que dar igual a 1. Resuelvo y despejo la k y me da k igual a 1/8. Entonces, para que esa función sea de probabilidad, la k tiene que valer 1/8. Si sustituyo en la primera parte decía 2k, entonces multipliqué 2 por k, que me salió 1/8. Por eso aquí puse que queda 1/4. Ajá, 2 por 1/8, bueno, y se reduce, me queda 1/4. Eso va a valer mi función entre 0 y 2. Entre 2 y 3 va a quedar igual x menos 2 y 0 en otro caso. Entonces, ahora esta ya es mi función. Y ya esta función cumple con que al hacerlas llego a la mayor área que podemos tener en probabilidad, que es 1. Para obtener el valor esperado, multiplico x por la función. Como mi función está dividida en dos funciones, pues cada una de las funciones la multiplico por x. Entonces queda x por 1/4 y su integración es desde 0 hasta 2, más la siguiente función, que es x menos 2 por x,
la integración evaluada de 2 a 3. Ajá, y entonces, bueno, ya se resuelve la integral. Se evalúa. Y entonces llegamos a que nuestro valor esperado o nuestra mu de x es 1.8. ¿De qué estaba hablando el problema? Nada más dice que es una función, no nos dice el contexto. Entonces, bueno, solo podemos decir pues que ese es su valor esperado. No podemos contextualizar de qué nos está hablando. Entonces, el valor esperado es 1.8. Para calcular la varianza, acuérdense que tenemos dos formas. La primera es esta. Así como está en el inciso A, esta es la definición normal de la varianza. La integral en los límites de x menos mu al cuadrado por f de x. Ajá, pero dijimos, bueno, a veces no es tan sencillo evaluarlo así. Podemos utilizar entonces esta definición que es utilizando valor esperado. Y que es valor esperado de x cuadrada menos mu de x. ¿Ah? De las dos formas llegamos a lo mismo. Y aquí está resuelto de la primera forma. X menos mu al cuadrado. Por la primera fórmula, por la primera función. Es f de x. Es x menos mu al cuadrado y la segunda función es x menos 2. Si ustedes resuelven por cualquier resuelven, lo hacen por alguna aplicación, llegan a que la integración es 8/9. Ajá. Pero bueno, el procedimiento no es el procedimiento más corto. Si tengo la aplicación, pues sí está de volada, ¿no? Pero no siempre voy a tener las aplicaciones, tengo que hacer también las integraciones. Entonces, puedo utilizar el otro y en el otro, lo único que me hace falta calcular es este e de x cuadrada que nosotros ya vimos el segundo momento. Para calcular el segundo momento, voy a multiplicar ahora cada pedazo de mi función por x cuadrada. Entonces, el primero es 0, de 0 a 2, de x cuadrada por un cuarto de x. Más la siguiente función que tenemos, evaluada de 2 a 3 por x cuadrada. Hago el producto, integro y saco el valor. El valor de e de x cuadrada o segundo momento o valor esperado de x cuadrada es 17/4. No me ha salido el 8/9 de acá arriba. ¿Por qué? Porque no he terminado de ver la varianza. En este primer pedazo lo único que saqué fue lo que está aquí encerrado en el rectángulo, e de x cuadrada. Me falta restarle mu al cuadrado. Y si lo elevo al cuadrado, pues me queda 121/36. Hago la diferencia y llego entonces, ahora sí, al 8/9. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas va a llegar a lo mismo. Muchas veces es más sencilla, pues por el inciso B. Pegados, pues tienen que ser iguales. ¿Dudas? No muchas. No, maestra. Es que casi no se escuchaba, pero como que se trabó el audio un poquito, pero todavía.
Bueno, si ustedes ven, está el PDF como las anotaciones de lo que vamos haciendo y por qué lo vamos haciendo. Con la finalidad de que si ustedes lo ven, pueden ir leyendo y bueno, se supone que ahí les va a ir aclarando un poco lo que se está haciendo. Bueno, ahora de esa misma función me piden la distribución acumulada. Acuérdense que la distribución acumulada la tengo que hacer por parte, bueno, no por partes, pues por pedazos. Ajá. Que voy a ir haciendo las integraciones por pedazos y voy a ir sumando porque voy a ir acumulando las áreas. Voy a ir sumando las áreas, pero siempre, siempre, siempre el último valor de mi última integral que yo tenga va a ser X. La voy a evaluar siempre en X porque lo que necesito es una función en términos de X. Tenemos nosotros que hacer el cambio de variable. Entonces, bueno, la primera integral que hago siempre es de menos infinito a X, que en realidad pues sería tomando el 0, de 0 de t. La segunda es esa misma, pero ahora sí, en lugar de evaluar en X, voy a evaluar en 0, más el siguiente pedazo, que es de 0 a 2, pero en lugar de poner 2, pongo X. De la primera parte de mi función, que es un cuarto, y d de t. Y bueno, voy a ir resolviendo. La tercera es, jalo lo del 1, jalo lo del 2, pero lo del 2, la última, ahora sí, se evalúa de 0 a 2 y hago el siguiente trozo, que es X menos 2, pero en lugar de poner X, hago el cambio de variable a t. T menos 2, y como es mi última integración, pues evalúo en X. Y la cuarta es hago lo del 1, hago lo del 2, hago lo del 3. Pero lo del 3, la última parte, ya la voy a evaluar con sus límites normales de 2 a 3. Y lo último es qué sucede del 3 en adelante. Como ya no me aparece, pues es la de 0. Ajá. Y entonces ahí voy acumulando cada uno de los pedazos de área. Si yo resuelvo, mi primera integral queda 0. La segunda integral queda 0 más X entre 4 o X cuartos. Entonces me queda X cuartos. La tercera integral ya resuelta me queda X cuadrada menos 2X más 5 medios. La cuarta integral, aquí ya no salió, pero como ya es la última, ¿qué es lo que espero? Como estoy haciendo mi función acumulada, siempre acuérdense, el último valor de la función acumulada discreta o continua es 1. Entonces, por eso aquí mi integral al final sale 2 entre 2, que es igual a 1. Y entonces si acomodo, mis funciones quedan así, 0, cuando va de menos infinito a 0. X entre 4, si va de 0 a 2. X cuadrada menos 2X más 5 medios, si está entre 2 y 3. Y 1, si es de 3 a infinito. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir así. De ambas formas está bien escrito. ¿Dudas? No, maestra. Por mi parte, no, profesora. ¿Nadie tiene dudas? No, maestra, todo bien. Bueno.
Bueno, este ejercicio nada más es para que ustedes recuerden que cuando nosotros tenemos que obtener probabilidad en variables aleatorias continuas, lo que tenemos que hacer es obtener la integración en los límites que nos están pidiendo. Ajá, entonces, bueno, dice aquí, la longitud de ciertos tornillos en centímetros es una variable aleatoria con la siguiente función de densidad. Esta es la función. En el intervalo 2, 3 y 0 en cualquier otro punto. El inciso A, si para construir lo que se necesita, no es cierto. Inciso A, para hacer cierto trabajo se prefieren tornillos con longitud de 1.7 y 2.4. ¿Cuál es la probabilidad de que el tornillo tenga dicha longitud? Entonces, que esté entre estos dos, entre 1.7 y 2.4. Entonces, mi integral va con respecto a esos límites. La función, que es la función que me dieron, integrada de 1.7 a 2.4. Y bueno, si realizo la integración, me da 0.502, que es el 50.2%, el 50% aproximadamente. ¿Sí? El inciso B dice, si la longitud de cada tornillo es independiente de la longitud de otro tornillo, ¿cuál es la probabilidad de que 3 tornillos tengan la longitud que se prefiere? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que los 3 tengan la longitud que se prefiere? La probabilidad del tornillo 1 y que el tornillo 2 y que el tornillo 3 tengan el largo que se prefiere. ¿Qué se prefiere? Acá arriba dice. ¿Qué fue lo que buscamos en el A? ¿Cuál es, dice, la longitud? Para hacer, se prefiere que estén entre estos dos. Entonces, esta probabilidad que obtuvimos del 50 y tantos por ciento, 50.2, esta es la probabilidad de que prefieran, bueno, de que el tornillo esté en esas medidas. Y si me dicen de 3 tornillos, pero los tornillos no tienen nada que ver entre sí, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar la probabilidad del tornillo 1 por la del 2 por la del 3, porque son independientes, porque no tienen nada que ver entre sí. Entonces, eso fue lo que multipliqué. 0.50 por 0.50 por 0.50. Como pues es lo mismo, por eso está aquí 0.50 al cubo. Y el resultado es 0.1267. Esa es la probabilidad de que 3 tornillos estén en los límites que me están pidiendo. Ajá. El inciso C dice, para construir lo que se necesita con uno de estos tornillos hay que hacer un gasto de 10 pesos por centímetro de longitud que tenga el tornillo, más un gasto fijo de 4 pesos. ¿Cuál es el gasto medio esperado por un tornillo? A ver, fíjense bien. Lo que nos está diciendo es, por cada centímetro que yo haga de tornillo voy a gastar 10 pesos. O sea, si mi tornillo mide 2 centímetros, voy a gastar 20 pesos más los 4 pesos de fijo, o sea, 24 pesos. Si voy a hacer un tornillo de 5 centímetros, voy a gastar 54 pesos. Ya no me están hablando de una función nada más de aquí, sino me están hablando de una función en términos de mi gasto, del dinero que yo estoy invirtiendo. Dice entonces, ¿cuál es el gasto medio esperado? Acuérdense que cuando me dicen esperado,
pues significa que voy a utilizar el valor esperado, pero no de esta función nada más, sino de la función que me está involucrando el dinero. Y esa función que me está involucrando el dinero, yo la puedo escribir así. Bueno, así. Esta es mi función. Ahorita que les dije, si mi tornillo vale 5, yo lo que hice fue multiplicar 5 por 10, 50, más 4 pesos fijos, 54. Si mi tornillo vale 2, es 2 por 10, 20, más 4, 24. Si mi tornillo vale 4, es 4 por 10, 40, por 4, más 4, 44. Esa es la función de lo que gasto. De esa función es de la que me están pidiendo cuál es tu valor esperado, cuánto se espera gastar. Entonces, por eso yo le apliqué el valor esperado de los dos lados. Y nosotros este pedazo ya habíamos visto en las propiedades del valor esperado que no voy a sacar el valor esperado de 10 y no voy a sacar tampoco el valor esperado de 4. Lo único que hago es sacar el valor esperado de mi X. ¿Y mi X qué va a ser? Pues mi función que me está mandando arriba. Entonces queda 10 por la integral de la función que me daban. La función que me daban era 3/4. No es cierto, a ver. O sea, sí, pero lo que estoy haciendo es sacar mi valor esperado ya directo. Por eso estoy multiplicando esta X por la función. Mi función era 3/4 menos X cuadrado más 4X menos 3. Esto que está en azul es la función que me dieron. Para obtener su valor esperado, pues yo aumento la X para multiplicar. Hago el producto, integro, evalúo de 3 a 1, resuelvo y llego a que el valor esperado es 2. Ajá. Y entonces, si mi valor esperado es 2, pues ya lo puedo sustituir en mi función de lo que gasto. Es 2 por 10, 20 más 4, 24. Significa que yo espero en promedio gastar 24 pesos por cada tornillo. Pero sí se dieron cuenta, primero obtuve el valor esperado de la X y luego hice la sustitución en esta función de gasto. Por eso se llama G. Y de ahí es de donde saco el valor esperado de mi función gasto. Maestra, ¿Sí? en el chat le preguntaron que por qué es integral de 1 a 3. Ok, de 1 a 3. Aquí está. Porque así está definida la función. La función 3/4 por menos X cuadrada más 4X menos 3 es cuando X está entre 1 y 3. Ajá, entonces por eso yo hice la integración de 1 a 3. Esa función tal cual la multipliqué por X para poder obtener el valor esperado. Esa es la definición que nosotros hemos manejado. ¿Qué es aquí lo nuevo? Pues lo nuevo es que estamos nosotros aplicando un valor esperado a una función de gasto. Pero acuérdense que pues finalmente nuestras constantes para valores esperados pues no cambian el procedimiento. Obviamente pues sí las tomé en cuenta aquí al final. ¿Dudas? No, maestra.
¿no? Bueno. El último ejercicio igual. Viene cómo se calculan las probabilidades, cómo obtenemos el valor esperado, pero lo que me interesa aquí que revisemos es cómo obtenemos la moda en una función, en una variable aleatoria continua. Ajá. Esta variable aleatoria tiene como función estas dos partes. Que bueno, aquí ya la K, pues ya se obtuvo. El valor de K para que se cumpla. La K vale 2, entonces mi función queda 2 por 2 por X por 1 menos X al cubo. Esa es una parte. Y la otra es 1 entre X al cubo. Esos dos pedazos, esas dos funciones, forman parte de mi función de probabilidad. Entonces, esas dos funciones las tengo que graficar. Aquí está graficada cada una de esas funciones. Ahí dice también de dónde a dónde, o sea, en qué límite. Esta parte va a estar de 0 a 1 y esta parte va a estar cuando es mayor que 1. Entonces, de 0 a 1 es esta. Y de 1 en adelante es la función 1 entre X cúbica. Así queda. Si me están preguntando la moda, dentro de mi gráfica, yo voy a encontrar el mayor valor de probabilidad. ¿Cuál es el punto en donde mi función de probabilidad toma mayor valor? Y entonces, en este punto, que la mayor probabilidad, de acuerdo a nuestras gráficas, es 2, ese punto de X es la moda. Ajá. Por eso dice aquí, la moda es X igual a 0, porque es el punto en donde encuentro el mayor valor. ¿Sí? Digo, ya habíamos dicho también que no en todas nuestras funciones forzosamente debemos tener una moda. Podemos no tener la moda o podemos no tener la mediana. Lo que sí siempre vamos a tener es la media, el valor esperado. Ajá. Pero bueno, así es como nosotros revisamos la moda en las continuas. Y en esta es nada más. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profesora. ¿Cómo Dígame. sabemos cuando no existe la moda en una función? En las discretas es cuando tenemos dos datos que tienen la misma, dos o más, que tienen la misma probabilidad. Ajá. Y en las continuas es cuando a la hora de graficar igual tenemos dos valores de X o más valores de X que tienen exactamente la misma probabilidad. Ajá. Por ejemplo, en la que está arriba, que acabamos de revisar, si aquí este 1 estuviera en el 2, o sea, en la otra nueva función, no sé, tendría como, ¿qué función tendría que ser para que en 1 también valiera 2? Entonces, en ese momento, como hay dos X que van a valer la misma probabilidad, pues entonces ya decimos que es amodal, o sea, no tiene ninguna moda. No podemos poner dos modas. Y en las discretas, pues es cuando en nuestra tabla, pues hay dos números que tienen la misma función, el mismo valor de la función. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, y este ejemplo, dígame. Entonces, digamos, si dos valores toman el máximo de la gráfica,
pues ya no es moda, ya no se puede obtener la moda. Exacto, ya no hay moda. Ajá. Ah, ok. Maestra, también me mandaron otra pregunta. Preguntaron que se A ver. puede, ¿cómo se llama? Repetir cómo se obtiene la moda del ejercicio. ¿Cómo se obtiene la moda de cuál ejercicio? ¿De la gráfica? Creo que de la gráfica. La moda de la gráfica nada más es, o sea, busco dentro de la gráfica cuál es el máximo. El máximo es este punto, o sea, es el punto más alto. Y aquí, en este punto más alto, tengo que fijarme cuál es el valor de la X. Acuérdense que lo que estamos buscando en nuestros parámetros de medidas de tendencia central son valores de X. Entonces, aquí la X vale 0 y es en donde su mayor probabilidad es el valor este que está aquí. Bueno, en la función, o sea, a la hora de graficar, la función toma el mayor valor, que es 2. Ajá. Entonces, nada más es fijarnos en este punto. Maestra, yo tengo una pregunta rápida. Dígame. Si en el examen, igual, de pura casualidad nos llega a tocar un ejercicio como este, ¿quiere que le hagamos un bosquejo de cómo quedaría la gráfica para así dar la moda? ¿O con que solo lo grafiquemos en el teléfono y le pongamos ahí cuál es ya? No, un bosquejo nada más. Uh-huh. Ok, maestra, gracias. Sí. A ver, y en lo que quería que vieran igual es que, bueno, me están acá dando como función esta. Ajá. Y esto de acá es mi función bueno, hay que checar que realmente esto sea una variable aleatoria. Para checar que esto es una variable aleatoria, tengo que revisar, acuérdense que las X, si yo pongo los valores que me están poniendo en los intervalos y sustituyo, tiene que darme un resultado mayor o igual a 0 en las funciones. Entonces aquí me toca 4 menos 4 es 0, si cumple. Si tomo el 5 menos 4 es 1, si cumple. Y los que estén intermedios, pues ya se cumple, ¿no? En automático. Y aquí, bueno, un medio, pues siempre va a ser mayor que 0. Entonces cumple la 1. La 2 es que mi integral de todas sumadas me den 1, con sus límites de 0 a 1 y de 4 a 5. Entonces, bueno, tengo que revisar esas dos para realmente definir que sí es una variable aleatoria, o sea, es una función de probabilidad. Y después, para obtener la función acumulada, que es lo que vimos en el ejercicio anterior, pero bueno, aquí está como ya muy en limpio y bien hecho. Lo que hicimos es irlo haciendo igual en pedazos. Y al final, lo que nosotros tomamos en cuenta para nuestra función acumulada es lo que está subrayado en color rojo. Y lo vamos a acomodar así. Acuérdense, por favor, que siempre nuestros límites van de menos infinito al primero que yo tenga. En este caso no fue a 0, porque no es 0 mi primer intervalo, no empieza en 0. Mi primer intervalo es de 1 a 2. Entonces, mi primera integral es hasta antes de llegar a 1. La segunda función quedó 0.5 o 1 medio por x menos 1. ¿En qué valores? En los que me hayan dado acá arriba, que eran 0, 2. 1, 2. Por eso está aquí de a 1 hasta 2. La tercera que se obtuvo es 0.5. En el siguiente intervalo que va de 4
No es cierto, me faltó de 2 a 4. ¿Qué es este? Miren, de 2 a 4. La que sigue, que es esta, ahora sí va de 4 a 5. De 4 a 5. Y si es de 5 en adelante, pues tiene que valer 1. Pero bueno, sí es importante que revisen. Nada más es ir haciendo la integración. Aquí como que cuando yo me fijo en esta función de densidad así directa, hay un pedazo que me falta. No está continua en esta función. O sea, está el 1 al 2 y luego del 2 brinca al 4. Bueno, pero entonces yo necesito saber qué sucede cuando acumulo, qué sucede entre el 2 y el 4. Pero aquí me está diciendo que en cualquiera de los otros dos, que si no está en estos dos pedazos, la función vale 0. Por eso aquí le dieron entre 2 y 4, 0. Y bueno, me sirve pues sí para hacer la acumulada. Ajá. Por eso se hizo una integración más. ¿Dudas? Y si me piden la gráfica de la función acumulada, bueno, pues es ir graficando en pedacitos. Este 0 es este de aquí. La siguiente es la recta de 5 por x menos 1, que es esta. La siguiente es x cuadrada. No, la siguiente es la constante 0.5, que va de 2 a 4. Desde 2 hasta 4.5. En 4 ya es una parábola, que es x cuadrada entre 2 menos 4x más 8. Desde 4 hasta 5. Y de 5 en adelante, el valor es 1. Entonces, acuérdense que nuestras acumuladas en continuas no tienen una generalidad. Vamos nosotros graficando así como se nos vayan presentando cada una de nuestras funciones. Así en esos pedazos queda. Pero sí debemos ir cubriendo pues siempre todos los límites. El 4 se cubre con el 4 en estos dos puntos, aunque no está seguida la función, o no debe estar seguida, pero sí tenemos los intervalos corridos. ¿Alguna duda? Por mi parte no, profesora. Bueno. Esa no tiene moda, ¿verdad? Esta no tiene moda. ¿Qué tendríamos que hacer para saber nuestra moda? ¿Es en esta gráfica en la que me tengo que fijar para la moda? No, tiene que ser en la... No, en la de la suma, ¿no? De probabilidades, ¿cómo se llama? Es la primerita, la f de x, es en esta. Ajá. O sea, yo tendría que graficar estas partes, estos pedazos, para que me quedara, me fijara. Si la grafico, bueno, podemos graficarla rápido porque es una recta nada más y una constante. Si es menor que 1, quedaría 0. Si es de 1 a 2, está en un medio. De 2 a 4, 3, 4. De 2 a 4 es otra vez 0. De 4 a 5 es la recta. Si x vale 0. ¿De dónde queda nuestra recta? De 0 a 1, ¿no? Bueno, ¿cómo? la recta.
Desde el 0 hasta el 1. ¿Cómo del 0 al 1? Ajá. En 4 sería 0. Y en 5 sería 1, ¿no? Es 4, 0 y 5, 1. Exacto, así. Ajá. Entonces, bueno, así quedaría. Ahora sí, ahí me tengo que fijar cuál es el punto más alto. El 1. Sería el 5. ¿Cuánto vale la X? Entonces, esta sería nuestra moda. Ajá. Sí, maestra. Ok. Aquí era lo de la varianza, calcular las probabilidades en continuas, que es, bueno, haciendo la integración. Nada más lo que tenemos que hacer, pues, es la integración entre los intervalos que nos estén dando. Recordar que cuando la integración me la dan, como en el 4, en un solo punto, que me están diciendo aquí que la probabilidad sea igual a 4, automáticamente ahí mi probabilidad es 0. Porque acuérdense que cuando nosotros estamos evaluando integrales, lo que estamos sacando es áreas. Por lo tanto, no existe un área en un punto. Ajá. Entonces, ahí es 0. Cuando me dan entre intervalos, pues sí, no tengo ningún problema. Hago mi integración de mis funciones en ese intervalo, o bien utilizo, acuérdense también que podemos utilizar nuestra función acumulada. Si tengo mi función acumulada, es más fácil porque lo único que tengo que hacer es sustituir los valores. Si ustedes se acuerdan, en la diapositiva decía, bueno, si vas a utilizar la acumulada en las continuas, va a ser el valor de la acumulada evaluada en B menos el valor de la acumulada evaluada en A. En las continuas, en las discretas era igual f de B menos f de A más la función de A, pero la función de densidad, no la acumulada. Ajá. Pero bueno, aquí a lo mejor es mucho más fácil calcular nuestras probabilidades cuando ya tenemos como dato la acumulada. Si no tenemos la acumulada, pues hago mis integrales normales y ya. ¿Sí? Aquí también es otro ejemplo importante, el 3. Cuando nos piden la probabilidad de que mi variable sea mayor que cierto número, nosotros siempre nos vamos por la izquierda. O sea, empezamos la integral de izquierda a derecha hasta donde nos quedamos, hasta el punto que nos estén pidiendo, y lo restamos a la máxima área que podemos tener, que es 1. Ajá, entonces por eso aquí está 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Entonces va a ser 1 menos la probabilidad de menos infinito a 3. Y entonces, bueno, resuelvo. En este caso resolvieron con la función acumulada. Aquí está lo de si utilizo la acumulada, ¿cómo lo puedo ir sacando? Y bueno, ¿dudas hasta aquí? No, maestro. No, todo bien. Ok, ¿alguien levantó la mano por ahí?
De igual forma, como para la moda, la mediana se puede observar, gráficamente si existe o no, o ahí sí hay que hacer algún procedimiento o algo. ¿En cuál? ¿En cuál? La Para moda, mediana. ya quedamos que es la mediana. No, la mediana es hacer la integración. Ya habíamos visto un ejemplo, según yo, ¿no? Hacer la integración igualada a 0.5. No hicimos el ejemplo de... Sí habíamos hecho este ejemplo, a ver, se los voy a escribir en el pizarrón, a ver si lo recuerdan, porque según yo ya lo habíamos resuelto. Si tenemos, por ejemplo, nuestra función y nos piden sacar la mediana, lo que tengo que hacer es la integración desde 0 hasta la mediana. Acuérdense que la mediana es nuestro símbolo X con la Y de arriba. Ajá. De nuestra función igualada a 0.5. Porque lo que estamos buscando es encontrar la acumulación del área hasta donde llega a 0.5. Ajá. Entonces, hasta ahí es en donde nos interesa. Si yo resuelvo, y si ya lo habíamos hecho, bueno, resuelvo la integral y hago mis despejes, y etcétera, etcétera, y me va a quedar así. ¿No? Si hago la integración y evalúo, me queda así. De aquí ya voy a despejar mi valor. Si hago el despeje, pues, ocupando logaritmos, me queda que la mediana es igual a 0.23. Y sí lo habíamos hecho porque se trataba de meses. Y habíamos dicho que, bueno, ¿cuánto era 0.23 en meses? Que era 2.7. Ajá. Entonces, la mediana en continuas, así es como se obtiene. Y la moda sí es, pues la forma más sencilla es evaluando en la gráfica. ¿Se hace de igual manera si hay un intervalo cerrado? Sí, cerrado o abierto es igual. Ok. Sí. Igual, si en lugar de tener una función, tengo dos funciones, bueno, entonces solamente voy a evaluar la parte de la función en la cual está la probabilidad de 0.5, en la cual los valores de la X pueden tomar 0.5. ¿Sí me explico? O sea, si mi f de X está formada por 2, estoy haciendo, mi f de X es, no sé, un medio que está de 0 a 2 y X menos 3 que está de 2 a 5 y 0 en otro caso. La de esta que tengo dos partes, ¿en dónde está el 0.5? O sea, tengo que acumular el área hasta donde esté el 0.5. Entonces, tomo solamente la primera parte para hacer el área acumulada hasta 0.5.
Sí, maestro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profesora, ¿me podría volver a decir cómo se calculó la mediana en el primer ejercicio? Ahí me confundí un poquito. La mediana en el primer ejercicio de aquí. Ajá. ¿En cuál? Usted dígame en cuál me El paro. primer ejemplo, en el primero con el que se empezó. En el inciso B. Aquí. El primero que era de discreta. ¿Sí? Sí, sí, ¿Este que está aquí? sí. Ok. Este que está aquí, tenemos que tomar la función acumulada. Ajá. Lo que nosotros hacemos para sacar la mediana es buscar el dato en donde nuestra X vale 0.5, pero acumulando. Entonces, no voy a tomar esta función de densidad tal cual, tengo que sacar mi función acumulada. Si nosotros sacamos la función acumulada, pues es ir sumando nada más, o sea, es la f de x mayúscula. La f de x mayúscula me quedaría ahí abajo, en el primero es 0.2, en el segundo es 0.2 más 0.5, 0.7, y en el tercero 0.7 más 0.3 es 1. Para los valores de 0, 50 y 100 de X. Ajá. Entonces, yo busco en dónde está el punto 7, perdón, el punto 5 acumulado. El punto 5 está entre estos dos. Entonces, lo que hago es interpolar. Para interpolar es x2 menos x1 entre y2 menos y1 igual, digo, podemos intercambiar, pero generalmente esta la tomo como segundo dato para que me quede directo el despeje. A mí menos mi x1 entre 0.5, que es lo que estoy buscando, menos y1. Entonces, bueno, si lo hago así, primero voy a tomar como x1 y x2 los valores conocidos. Los valores conocidos así tal cual. Quedaría 0 y 50. Este es x2, 50, menos 0, entre y2 es 0.7, menos 0.2. Y del otro lado, bueno, en lo que ya quedamos que nos interesa, que es la mediana, queda fija. Y ahora, ¿cuál es y1? Sí, perdón, x1. Si aquí está 0.5, entonces el que está antes va a ser x1 con su y1. 0 y 0.2. Y ya de ahí se hace las restas, bueno, las restas, la división y que pasa multiplicando. Y ya se hace el despeje y es 30. Sí, sí, sí. Gracias, profesora. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? También me mandaron algo por el chat, pero la verdad no lo entendí muy bien. A ver, me voy a salir para poder leer el chat.
Entonces siempre vamos de 0 a X ¿con qué? No, tampoco entiendo yo. Es que así se llama el símbolo que lleva encima la X, ¿no? Son las virgulillas. Ok, ajá. Sí, o sea, ese siempre va a ser nuestro límite en la integral, ¿no? Desde 0 siempre X con virgulilla. Para que cuando vamos a calcular nuestra mediana, sí. Ok. Uh-huh. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces aquí lo único que nos faltaría es que revisáramos cómo se obtienen los momentos utilizando la función generadora de momentos. En realidad, la función generadora de momentos, ya habíamos comentado, no todas nuestras variables es conveniente obtener su función generadora y por esa ir generando nuestros momentos, por el grado de dificultad que pueden presentar. Entonces, lo más común, pues, es generar nuestros momentos o obtener nuestros momentos como nosotros ya lo hicimos hace un rato, haciendo el valor esperado de X cúbica o el valor esperado de X cuarta o del momento que nos estén pidiendo o de lo que necesitemos para nuestros parámetros. Nada más les voy a escanear un ejemplo de la función generadora de momentos, viene igual explicado, digo, para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar, sí, como de cultura general, y que sepan, pues, si en algún momento hablan de eso, de qué les están hablando, pero en realidad, bueno, pues no va a venir que obtengan alguna función generadora de momentos en el examen. Sí es importante que lo revisen porque aquí tengo varias noticias que darles. Número 1, ya hablé con la Ana. Y ya saben, bueno, que a partir del día viernes, pues yo tengo la incapacidad y el maestro se va a quedar con ustedes, es el ingeniero Marco. Ay, se me fue su nombre ahorita. Pero bueno, se llama Marco. ¿Alguien ya lo conoce o alguien lo ha visto? Ahorita les digo cómo se llama. Bueno, me dijeron su nombre, pero la verdad es que en la primera presentación de los datos que les puse, que si tenían alguna situación, de quienes aparece son de ellos dos, de Liliana y de Marco. Entonces, quien se va a hacer cargo de darles las clases a ustedes es el ingeniero Marco. Yo ya me puse en contacto con él y él me dijo que, bueno, él va a respetar los porcentajes que habíamos acordado que yo les había dado para la evaluación. Las evaluaciones que nosotros tenemos, que son bien poquitas, 2 tareas, 2 exámenes, que bueno, quedarían 2 tareas y 2 exámenes. Esas evaluaciones yo se las voy a pasar para que obviamente las tengan en cuenta. En cuanto a las participaciones, igual, él ya me dijo que, bueno, yo le paso el puntaje de participación y eso es lo que él va a tomar en cuenta sin ningún problema. Ajá. Entonces, él solamente va a definir con ustedes, o bueno, no sé si con ustedes o él se los vaya a decir, va a definir cómo va a evaluar los siguientes temas, pero todas las evaluaciones que nosotros tenemos, tal cual pasan y obviamente se les van a tomar así. Los porcentajes quedan igual. Los porcentajes eran el 40% tareas, 10% participación, 50% exámenes. Ajá. Entonces,
Aquí sí es importante, según me comenta el maestro, bueno, él sí les deja más tareas, que son tareas muy cortas porque se las va dejando muy seguidas, pero pues sí que ustedes vayan entregando las tareas y que, bueno, se pongan a estudiar cuando tengan examen. Desconozco cómo sea el examen o cuántos exámenes, ya él les dirá. Yo ya le pasé a él sus correos para que él se ponga en contacto con ustedes. No sé si ya se haya puesto en contacto o no, pero bueno, él se va a poner en contacto porque él no utiliza la misma plataforma, o sea, él no utiliza Classroom, él utiliza la plataforma de la UNAM, de Quayet, que seguramente ustedes ya manejan con otros maestros, pero sí las clases siguen siendo por mí. Él se va a poner en contacto y les va a dar toda la información. Pero bueno, aquí lo importante es que la evaluación que yo tengo, así se va, y los porcentajes quedan igual. Entonces, las participaciones que tienen, pues obviamente sí van a ser tomadas en cuenta, igual que sus exámenes y sus tareas. Ahora, pensando en que a veces los horarios son difíciles para todos, quise, bueno, darles así como el repaso rapidísimo hoy para que el jueves, sin problema, para que no tengamos que unos sí pueden el sábado, que otros no pueden, y que si es noche, y que si es temprano, y que si no sé qué, que el jueves les envíe a la hora de la clase, en lugar de que nos conectemos, les envío a la hora de la clase el examen a las 3 de la tarde y lo entregan a las 5:30 de la tarde y bueno, tomando en cuenta que es el horario que deberían ustedes destinar para la clase, para que no tengamos ningún problema de que no pude o que se me atoró con tal cosa, etcétera. Entonces, y esa calificación se las haría llegar, no se den de baja por favor todavía del Classroom, se las haríamos llegar por medio del Classroom, así como les hemos subido sus calificaciones. Igual, si en el Classroom ustedes me comentan alguna situación o alguna duda, pues igual la checamos por ahí, por ese medio. Nada más, bueno, sí denme pues yo creo una semana y media a que me recupere un poco y pueda contestar los comentarios que ustedes tengan y que pueda también pues revisar sus exámenes. Sí, de cualquier manera, digo, las evaluaciones van a estar para segurísimo para el 10 de diciembre, sin ningún problema ustedes ya tienen su evaluación final de probabilidad, con mis calificaciones y las del maestro o del ingeniero Marco. ¿Alguna duda de ahí? No, maestra. Profesora.